dos o tres puntos que yo destacaba la vez pasada. El primero era, cuando acá estábamos hablando de estado de bienestar, yo lo ponía en un contexto histórico que era, bueno, cuando uno habla de la edad dorada, o si quiere, del auge del estado de bienestar, estábamos hablando de una, podríamos decir, una forma de organización del Estado que tiene un contexto que va aproximadamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70. La crisis que él va a describir acá tiene que ver con esa crisis de los años 70 y la discusión política es una discusión política de ese tiempo, digamos. Pero lo otro que yo me encargué de marcar el otro día, pero haber sido claro al respecto, era que cuando acá hablamos de estado de bienestar, estamos hablando de un modelo de Estado que en realidad tiene algunos antecedentes que se remontan a la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, lo cual tiene un contexto que estaba relacionado con la necesidad política, aún desde las instituciones del Estado de Derecho liberal, de dar respuesta al problema social, que además tenía una expresión cada vez mayor en el terreno de la arena pública, y eso da lugar a que el Estado desarrolle las primeras instituciones que después darán forma a lo que va a ser como yo les decía el otro día acá, la institucionalización de la intervención estatal, ¿no? Y que esto se dará con un disparador que será primero la crisis mundial de 1929-1930, luego la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, y por otro lado el tema de lo que es el contexto de la Guerra Fría, que se libra de manera particular en el escenario europeo, frente a la cual Estados Unidos necesita apuntalar democracias sociales en Europa para contener el avance de lo que era en ese momento el comunismo, la vieja Unión Soviética, y de esa manera contar con un esquema de contención donde el estado de bienestar aparece como una herramienta sumamente importante para apuntalar esta estrategia de contención. Esto, como decíamos acá, describe en buena medida lo que es el contexto de Europa y de buena parte del mundo después de la posguerra y durante las 3, 4 décadas siguientes a la segunda posguerra mundial. Y que en general algunos autores denominan como la edad dorada o la era dorada del estado de bienestar, digamos, ¿no? En los años 70, o entre, digamos, promediando los años 60 y 70, empezaron a operar una cantidad de factores que llevan a lo que es la crisis que vive el mundo en los años 70. Digamos. Hay factores de todo tipo, factores económicos, y algunos de ellos de carácter político que ponen en una situación de mucha complejidad al mundo y en particular al mundo industrializado, ¿no? Yo voy a citar algunos como para poner en contexto un poco lo que es el tema de la llamada crisis del estado de bienestar, digamos, ¿no? El primero tiene que ver con un aumento de la presión social que sobre todo se advierte a partir de los años 60, en un contexto, como se dice, de expectativas crecientes, en la cual bueno, al incorporarse nuevos actores a la arena pública, esto se traduce en mayor demanda hacia el Estado y en un aumento de la presión sobre el Estado a fin de satisfacer demandas crecientes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en los 60 se produce el fenómeno de la incorporación, por ejemplo, de la mujer al mercado laboral. Hasta ahora el papel de la mujer, hasta ese entonces, reservado al ámbito y al dominio privado, digamos, ¿sí? En los años 60 ingresa al mercado laboral todo lo que era la llamada generación del baby boom, que eran todos los nacidos, digamos, en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de 1946 y 1950, digamos. Tal vez algunos padres de ustedes sean más o menos de esa edad, no, ya son muy veteranos también para ustedes, pero bueno. Y también aparecen otros actores que plantean demandas de otro tipo que están quizás vinculadas a no tanto a la satisfacción de demandas sociales, sino a todo lo que eran las consecuencias, podríamos decir, del proceso de destrucción creativa del capitalismo, al decir de un autor austríaco, Joseph Schumpeter, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, los problemas ambientales que ocasiona el desarrollo industrial después de la posguerra en relación al medio ambiente, para poner un ejemplo de esto, ¿no? Al mismo tiempo, ese proceso de presión social creciente se da en un contexto en el cual, a partir de, sobre todo promediando la década del 60, comienza a hacerse mucho más lento el crecimiento sostenido
que las economías habían tenido después de la Segunda Guerra Mundial. En buena medida, ¿por qué se daba ese crecimiento? Bueno, porque era un crecimiento que partía de base cero o casi número negativo, con lo cual el crecimiento industrial se dio fundamentalmente aprovechando lo que era la capacidad ociosa instalada de las industrias, que muchas de ellas habían quedado en esa condición después de la guerra, ¿no? Bueno, ese crecimiento basado en la capacidad ociosa instalada llega casi a su fin, con lo cual el proceso de crecimiento va a ser mucho más lento, y ese crecimiento lento se va a transformar en recesión a partir de los años 70, ¿no? En los años 70 se producen dos episodios. Uno fue el episodio de la guerra del petróleo, del aumento de los precios del petróleo, con una primera fase en el año 73, 74, y una segunda etapa en 1979-1980, que en parte tenía que ver con cuestiones de demanda del bien petróleo, pero en parte con razones de índole política. En la primera crisis tuvo más que ver con una suerte de represalia del mundo árabe por el apoyo occidental a Israel en la guerra de los 6 días que se dio, perdón, la guerra de Yom Kippur que se dio en 1973. En 1979 se dio en un contexto en el cual un aliado estratégico de Estados Unidos, ya de Persia, es derrocado por lo que fue la llamada Revolución Iraní, y esto se traduce en, bueno, una pérdida de un aliado estratégico para Estados Unidos y la pérdida del control sobre una ruta de petróleo, que además se traduce en un aumento del precio del petróleo en el mercado mundial de manera muy significativa. Entonces, la crisis, digamos, del estado de bienestar y la etapa dorada del estado de bienestar empieza a transitar ese camino del principio al fin, como podríamos decir, en un contexto donde hay como una especie de película en la cual, bueno, en esa película hay varias etapas o varias escenas, ¿no? La escena de un crecimiento que empieza a hacerse más lento en los años 70, la escena de una demanda social creciente en un contexto de crecimiento más lento, y una tercera escena, podríamos decir, que tiene que ver con un aumento de un insumo central para la economía estadounidense y para la economía occidental industrializada, como era el del petróleo, que hasta principios de los años 70 era un precio casi testimonial, y pasó a ser un insumo de gran valor. En algún momento llegó a tocar los $50 a valores de esa época. Piensen ustedes que el barril de petróleo hoy está a $40. En aquel momento pasó a costar en algún momento $50. Estamos hablando de casi 40 años atrás. O sea, súmenle la inflación de 40 años atrás a nivel internacional, ahí saquen la cuenta de cuál es el valor que tiene el barril de petróleo si lo hiciéramos a precios de hoy, digamos, ¿no? A precios de 2020. Entonces, en este marco, lo que se reaviva de alguna manera es todo un debate político que este artículo viene acá viene un poco a sintetizar, si quieren, ¿no es cierto? Y a marcar lo que eran, podríamos decir, las principales posturas desde lo teórico y desde lo político respecto a esta discusión sobre el estado de bienestar, ¿no? Bueno, como van a ver en este y en el artículo siguiente, después de globalización, Aguilar tiene una costumbre en general, que es la de establecer algún cierto acuerdo mínimo sobre lo que él entiende o cómo él define algunos conceptos básicos, ¿no? Y ahí dedica alguna parte del trabajo justamente a definir estos tres: Estado, régimen y sistema político, ¿no? Por eso el artículo justamente se llama Estado, régimen y sistema político, más allá de que después se mete en la cuestión de la crisis del estado de bienestar como tal. ¿El sentido de esto cuál es? Bueno, justamente marcar el hecho de que acá no se trata de un régimen, no una crisis del sistema político, no se trata de una crisis del régimen, sino que se trata justamente de una crisis del Estado. No necesariamente la crisis del Estado tiene impacto sobre el funcionamiento del régimen y sobre el funcionamiento del sistema político como tal, ¿no? Y ahí es lo que hace un poco marcar algunas definiciones básicas de qué es lo que entiende como régimen, qué es lo que entiende como sistema político y qué es lo que entiende como Estado, ¿no? ¿Qué es lo que entiende acá como régimen? Bueno, ahí, digamos, él define el régimen como un conjunto articulado de instituciones jurídicas que regulan y norman la distribución y el ejercicio del poder estatal y todo lo que es el contexto de la lucha para la conquista de ese poder, ¿no?
Entonces la idea de sistema acá, perdón, de régimen acá, está más bien asociado a aquellos patrones formales que en algún momento de los cuales habíamos hablado acá, para definir a las instituciones, digamos, ¿no? Es decir, acá, si hablamos de instituciones, bueno, una institución que caracteriza el funcionamiento tiene que ver con el régimen. Y el régimen acá está debidamente asociado a, podríamos decir, la dimensión formal. Y una dimensión formal que define las formas de ejercicio del poder, los mecanismos para lo que es la competencia y la lucha por la conquista de ese poder, eh, la distribución del mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando él hace referencia acá a sistema, el sistema tiene que ver con algo que llama un conjunto articulado de relaciones de poder realmente existentes en una sociedad estatalizada. Después voy a ver esto. ¿Qué quiere decir esto de sociedad estatalizada? Bueno, acá, cuando él está hablando del sistema, el sistema lo asocia entonces a lo que sería la dimensión real del poder, que no necesariamente comprende la dimensión formal. Y esto comprende en buena medida lo formal, pero también una cantidad de, llamémosle, de prácticas y de instituciones que también tienen un peso, como hemos visto en algún momento acá, tan o a veces más importante que la dimensión formal como tal, ¿no? ¿Qué relación hay entre régimen y sistema? Bueno, él establece un poco o intenta establecer algún tipo de relación de sentido, ¿no? Si el régimen tiene que ver más con la, como él le llama ahí, la juridificación normativa, o tiene que ver más con una especie de expresión normativa y jurídica de las relaciones de poder, este, bueno, esa institucionalización jurídica da fundamento, reproduce, extiende ciertas relaciones sociales de poder, ¿sí? Y en este caso el sistema tiene más que ver con relaciones de poder que en realidad existen antes que su legalización, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, están de alguna manera, como dice, dotadas de capacidad de actuar jurídica o extra jurídicamente. ¿Qué significa acá, o cómo plantea él acá la idea de Estado? ¿Cómo plantea acá la idea de Estado? Bueno, él plantea justamente la idea de Estado como una especie de conexión entre el régimen y el sistema, ¿sí? Si usted quiere empezar como conjuntos, digamos, volviendo, los vuelvo a la tierra de infancia escolar y pensar en teorías de conjuntos, bueno, de alguna manera el Estado es como la conjunción entre el régimen y el sistema, o sea, entre el poder real y el poder legal, digamos, ¿no? O poder y dominación en términos de Weber, ¿no? Es decir, la expresión jurídica del poder y las relaciones sociales del poder como expresión real del poder. Y lo que él plantea un poco acá es esta idea que el Estado viene a ser como una especie de anillo de conjunción entre el régimen y el sistema, ¿no? Bueno, estas son, yo les diría, algunas cuestiones de principios que él establece, que lo suele hacer de manera muy frecuente, y como van a ver en el próximo tema que vamos a ver, también siempre él hace alguna introducción de los términos que va a utilizar a posteriori, ¿no? Entonces acá la idea, como decíamos, para sintetizar, el régimen aparece con expresión en lo que sería el ámbito de lo formal, si quieren. El sistema tendría más que ver con lo que serían las relaciones sociales de poder, ¿no? Y el Estado opera como una especie de bisagra, ¿no?, entre lo que sería la norma formal o la norma jurídica y las relaciones sociales de poder que, previas a la existencia de un orden jurídico, bueno, de alguna manera tienen algún tipo de convalidación en ese orden jurídico que se construye como tal, ¿no? Entonces, por eso aparece esta idea de régimen, Estado y sistema, y la idea es que el Estado es como una especie de bisagra entre el régimen y el Estado como tal. Bueno, eso es un poco la primera consideración, como yo les decía acá, que es una consideración más bien de tipo introductoria, digamos, ¿no? El otro elemento que él marcaba acá, y que es un poco recuperar algunas cosas que yo había mencionado el otro día, es esta idea de cómo se da ese proceso de transición del Estado liberal a algo que él llama el Estado social, que él llama, digamos, habla del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho, ¿no? En el siglo XIX, como vemos acá, el Estado liberal de derecho era aquello que Marx definía como, que ustedes van a ver en sociología o en otras materias, como la superestructura, ¿sí? Es decir, el Estado y todo el cuerpo, todo el andamiaje jurídico que lo representaba, era visto como una especie de extensión, digamos, de la sociedad civil, y como una suerte de
expresión, reflejo, si quieren, de la sociedad civil, usando con mucha prevención esta idea de expresión o reflejo, digamos, porque no era tan mecánica la relación en Marx tampoco. Mientras que, cuando él acá aborda la idea del Estado Social de Derecho, va a pensarlo en términos inversos, en el sentido de que va a pensar a la sociedad de alguna manera como una suerte de extensión de un Estado más ampliado, ¿no? ¿Qué quiere decir toda esta metáfora? Bueno, lo que él marca es que ese tránsito del Estado Social de Derecho, perdón, del Estado Liberal de Derecho al Estado Social de Derecho, que opera desde el final del siglo XIX, empieza a operar al final del siglo XIX y la primera década del siglo XX, y que tiene lugar de manera mucho más extendida después de la segunda posguerra, supone un papel distinto de lo que es el Estado, un Estado que hasta mediados del siglo XIX era como una especie de manifestación o mera manifestación de los cambios que podían darse en la sociedad civil, a transformarse en un actor activo con mayor influencia en esa sociedad, de tal manera que casi la sociedad es vista como una ampliación de la esfera de intervención estatal, digamos, ¿no? Es decir, él cambia un poco los términos de esa relación, ¿no? De lo que era ese decimonónico Estado representativo de Marx del siglo XIX a este Estado interventor que aparece presente en el siglo XX, digamos, o por lo menos después de la segunda posguerra, ¿no? ¿Cómo lo plantea acá? Bueno, es el primer Estado, digamos, el Estado en el siglo XIX era una suerte de ampliación de la sociedad civil de mercado, una sociedad que estaba basada en una especie de intercambio entre individuos que eran privados, formalmente libres, formalmente iguales, y una especie de instancia externa que generaba condiciones para que esas relaciones de intercambio pudieran operar y reproducirse como tal, ¿no? Y ahí es donde aparece el Estado, ¿no? Que el Estado tenía una condición particular que lo define, que es esta idea de el monopolio de la coacción física aplicada o aplicable contra infractores internos o amenazas externas. Y el papel del Estado está pensado en términos de la idea de que, bueno, el papel del Estado se reduce a dos cosas: administrar justicia y garantizar el orden, ¿no? Administrar justicia frente a individuos que eran definidos como formalmente libres e iguales, ¿no? Que pueden establecer relaciones de intercambio en una esfera mercantil. Y garantizar el orden frente a amenazas internas o amenazas externas, ¿sí? Por cuestiones de una guerra o de un ataque de otro actor estatal, o frente a alguna situación que pudiera ser una amenaza interna, de hacer protestas sociales o cualquier otro tipo de factor que pudiera crear algún tipo de perturbación del orden, dicho en estos términos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa era un poco la idea con la cual, o la metáfora con la cual se miraba la idea de Estado en el siglo XIX. Bueno, esto va a ir cambiando en el tiempo. En la medida que se expanden las demandas democráticas y en la medida que el rol del Estado acompaña, o la ampliación de la intervención estatal acompaña esas demandas democráticas, bueno, va a ir cambiando sustantivamente el papel del Estado. Y acá se plantea un poco una idea distinta. Si, bueno, el Estado social, como está planteado, es, bueno, de alguna manera una profundización de la intervención y de la presencia estatal en la sociedad civil de mercado para, en definitiva, garantizar su regulación, para garantizar su equilibrio, ¿sí? Con una serie de medidas que suponen, bueno, una creación de un mercado entre privados, apuntando ya a una idea no meramente formal, sino sustancial de la sociedad, ¿no? Es decir, no solamente que haya una idea de igualdad formal ante la ley, sino que, bueno, la igualdad se vea traducida efectivamente en una serie de derechos que permitan hablar de una igualdad en términos reales, o en términos sustanciales, o en términos materiales, digamos, ¿no? No solo el mero hecho de la posibilidad de presentar recursos formales ante las instancias legales, sino que, bueno, esos actores que lo presentan tengan la real igualdad de oportunidades en esas instancias, ¿no? Entonces, esto me parece que es un punto importante que, bueno, tiene que ver con una especie de tránsito, como él describe acá, de un Estado como sociedad civil ampliada, es decir, de ese Estado que era una especie de apéndice, de prolongación de la sociedad civil, a la idea de pensar a la sociedad civil como una suerte de apéndice y prolongación del Estado, ¿no? Eso metafóricamente representa para Aguilar la idea de, o el tránsito, o la transición del Estado liberal de derecho del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX al Estado social de derecho, que va a ser
ese Estado benefactor de la segunda posguerra, ¿no? Todo esto es, digamos, planteado, si quieren, desde un punto de vista bastante metafórico, digamos, ¿no? Y después, bueno, hará una referencia en este sentido a una cantidad de conceptos, digo, hablando de Estado social de derecho, el Estado benefactor, el Estado asistencial. Probablemente en algunas otras materias les hablen a ustedes o les habrán hablado del Estado keynesiano o el Estado keynesiano de bienestar. Bueno, todos estos términos son utilizados para definir un mismo fenómeno, que es el fenómeno de un modelo de Estado que ya no es meramente el ordenamiento jurídico y coactivo de una sociedad entre individuos formalmente libres e iguales, sino que se transforma el Estado en un verdadero ordenador, organizador y administrador de esa sociedad. Por eso también se habla del Estado planificador y demás, ¿no? Bueno, y justamente en esos años 40 aparece un libro de un autor austríaco que inaugura más toda una corriente, que es la famosa Escuela de Economía Austríaca, de Hayek, ¿no? De Friedrich von Hayek, donde hablaba de el libro se llamaba Camino a la Servidumbre, ¿no? Y bueno, en ese libro Camino a la Servidumbre él hacía una descripción de lo que era el camino al totalitarismo, que representaba la ampliación de la intervención estatal en la medida que era cada vez mayor la intervención del Estado en una sociedad que presuponía, o se presuponía hasta ese momento que operaba de manera espontánea, digamos, ¿no? Entonces él entendía que esto era parte del camino hacia el totalitarismo. Bueno, estamos hablando de un autor además muy influenciado por el hecho de su condición de origen, de alguien que había vivido la invasión nazi en los años 30 por parte de Alemania, y que vivía o conocía un poco las consecuencias de lo que era el intervencionismo estatal en tiempos del nazismo, digamos, ¿no? Así que todos esos elementos también muchas veces tienen fuerte influencia cuando uno mira desde qué lugar un autor describe un fenómeno como tal. Nadie escribe desde la neutralidad, desde una torre marfil o en un laboratorio en forma séptica. Es decir, bueno, muchas veces son autores que son protagonistas o son sujetos de hechos que, bueno, tienen mucha incidencia en la obra. Y él acá un poco planteaba esta idea de pensar al Estado y la planificación estatal como, bueno, empezar a recorrer ese camino de la servidumbre, digamos, ¿no? De la servidumbre del individuo frente al Estado como tal, ¿no? Bueno, ¿cómo se manifiesta esta idea del Estado como organizador y administrador de la sociedad? Bueno, esto tiene una expresión en muchos sentidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, primero el cambio en cuanto a la normatividad, ¿no? En el sentido de que la normatividad no solo se refiere a cuestiones vinculadas al derecho público, al derecho privado, sino también cuestiones que tienen que ver con el derecho público, ¿no? Y esto tiene una traducción sobre todo en todo lo que es el nacimiento del llamado derecho social o del constitucionalismo social. Yo creo que algo comenté la vez pasada respecto a esto, ¿no? Las constituciones que ustedes ven después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas, ya había algunos antecedentes en los años 20 también, incorporan derechos sociales, ¿no? El derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación, ¿no es cierto? Eh, entonces, el tránsito del Estado liberal al Estado social tiene una traducción en términos de lo que significa un derecho que no solamente regula ya la cuestión del intercambio privado entre partes formalmente iguales, sino que introduce toda una gama de derechos, como yo les decía el otro día, que son un poco lo que llaman derechos de tercera generación, que están corporizados en algo que llamamos el constitucionalismo social, ¿no? Y ahí aparece un poco toda esta gama de derechos que tienen que ver con el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, en algunos casos yendo un poco más allá a la posibilidad de participar en la conducción y en los beneficios de las empresas, etcétera, etcétera. Esa es una parte de todo lo que es la expresión de este tránsito, ¿no? Bueno, los cambios desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, ¿sí? La otra parte, digamos, o si quieren, la otra cara de la transición, está más bien vinculada a lo que es la transformación del Estado, de ese Estado que ya no es un mero gendarme de la sociedad, sino que es un verdadero organizador y administrador de la sociedad. Y allí surge justamente la idea de lo que es el cuerpo del aparato administrativo, ¿sí? Y aparece un cuerpo y un aparato estatal cuantitativa
y cualitativamente más complejo, ¿sí? Y en ese aparato estatal, cuantitativa y cualitativamente más complejo, bueno, aparece toda una cantidad de administradores y de funcionarios públicos que tienen muchas tareas que están relacionadas con ese nuevo papel del Estado como organizador y como administrador de la sociedad, ¿no? Algunas de las tareas que, bueno, se describen acá, digamos, ¿no? Todo lo que es la planificación, el control y el equilibrio del ciclo económico, si se desarrollan agencias, digamos, dedicadas, entre otras cosas, a todo el proceso de planificación y plantear políticas públicas para todo lo que significa el control del ciclo económico como tal, ¿sí? Bueno, plantear políticas públicas que tiendan a indemnizar o compensar a grupos sociales económicamente débiles o vulnerables, como se dice ahora, y que puedan ser afectados por diferentes coyunturas económicas, ¿sí? Todo un proceso, toda una cantidad de políticas que tienden a garantizar la expansión de servicios públicos y de una cantidad de cambios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, acá cambia sustantivamente el papel del Estado, ¿sí? Y cambia en una dirección que tiene que ver con la idea de que bueno, el Estado ya no es el mero garante jurídico coactivo de un libre intercambio de individuos formalmente iguales, sino que, bueno, tiene una verdadera incidencia en todo lo que es el desarrollo y la reproducción de esa sociedad civil. Y su incidencia se manifiesta en múltiples procesos, digamos, ¿no? De todas maneras, digo, acá hay que hacer una aclaración, ¿no? No es que antes el Estado no intervenía y ahora pasa a intervenir. Digamos, eso es yo diría, una consideración quizás muy simple del papel del Estado. Porque de hecho, aún en el contexto del desarrollo de un Estado liberal de derecho, la intervención estatal existía como tal. Lo que pasa es que era una intervención mucho más limitada a garantizar desde lo jurídico, desde lo coactivo, de lo material, ciertas condiciones de desarrollo de una economía privada, ¿no? Es decir, no es que en el contexto de Estado liberal no hubiera intervención, sino que, en todo caso, la intervención dentro del contexto de Estado liberal de derecho era mucho más acotada a dar u otorgar garantías desde lo jurídico, coactivo, material, para que se desarrollen relaciones de intercambio entre privados, ¿no? Acá estamos hablando de una esfera de intervención mucho más amplia que esa, ¿sí? Y la idea del Estado asistencial está planteada en esos términos, que implica, bueno, que no solamente garantizar condiciones para la igualdad formal, sino también para garantizar condiciones que permitan una efectiva igualdad desde el punto de vista material. Por eso es que el crecimiento del aparato estatal implica también un crecimiento sustantivo de una cantidad de agencias, ¿no? Que regulan distintos aspectos de lo que es el ciclo social y el ciclo económico también, ¿no? Bueno, esto por supuesto que viene acompañado de otros factores también, ¿no? Viene acompañado en el terreno político del ascenso de partidos de tipo socialista o socialdemócrata o de corte laborista, ¿sí? Y en el plano ideológico viene acompañado de un consenso más bien transversal acerca de la legitimidad de la intervención del Estado, digamos, ¿no? Y ese consenso político, ideológico, que se da alrededor de la intervención estatal, se mantiene durante por lo menos 3, 4 décadas, digamos, ¿no? Que algunos lo llaman el consenso keynesiano, o también es llamado un autor español, Rodolfo Paramio, el consenso socialdemócrata. Bueno, como resultado de esa crisis a la que yo hacía referencia a principios entre los años 60 y principios de los años 70, bueno, de alguna manera ese consenso se va a debilitar con el tiempo, y eso se va a traducir además en una pérdida relativa de la gravitación del papel de Estado, y para muchos partidos de orientación socialdemócrata laborista va a implicar una suerte de crisis crónica, que en muchos casos arrastran prácticamente hasta nuestros días, digamos, ¿no? Porque, bueno, la crisis de estado de bienestar implica la crisis de los proyectos de tipo socialdemócrata, y de alguna manera los partidos socialdemócratas han intentado resolver esa crisis con diferentes salidas, digamos, ¿no? Algunas reafirmando el rumbo del estado de bienestar de los años 50 y 60, una especie de versión casi nostálgica, diría yo. Otras haciendo ajustes, siendo partidos socialdemócratas que han hecho ajustes severos durante los años 80 y 90. Y otras han sido con ensayos de terceras vías, digo, bueno, en los años 90 estaba muy de moda esto de la
las terceras vías, y era un poco aquella tríada Clinton, Blair y Schroeder, que era buscar una vía entre el viejo estado de bienestar de los 50 y los 60 y el neoliberalismo de los años 80 y 90. Bueno, esas vías marcaban un poco, y siguen marcando, yo diría hoy, lo que era la crisis de ese proyecto socialdemócrata en términos políticos y en términos ideológicos asociado a esta idea de auge y crisis del Estado social de derecho, digamos, ¿no? Pero bueno, acá yo me adelanté un poco para regular el tema del tiempo también, para marcar ahora, después del pequeño corte que vamos a tener, que es, bueno, lo que vamos a ver justamente en el tramo que sigue, son las distintas alternativas, digamos, de esto. Es decir, ¿por qué? Porque acá aparece toda una discusión política, en la medida en que se debilita ese consenso en torno a la intervención estatal, aparece o emerge una discusión política en la cual bueno, aparecen diferentes alternativas a la crisis. Alternativas que se plantean como alternativas teóricas, pero también que se plantean como propuestas políticas para, bueno, afrontar el debate y el desafío que supone la crisis del estado de bienestar, la crisis del, como se le llamaba, el capitalismo democrático. ¿Sí? Si algo había sido el estado de bienestar, entre otras cosas, era que había operado como una especie de compromiso entre capitalismo y democracia, y de alguna manera lo que empezaba o lo que entraba en crisis era ese compromiso. Bueno, las alternativas que vamos a ver acá, la conservadora, la racionalizadora y la de izquierda, vamos a ver que son intentos de diagnóstico mediante dar algún tipo de salida a la crisis de ese capitalismo democrático de los años 70 y 80. Digamos, ¿no? Y ahí corto un poco esta parte para dejar abierto o alguna mínima pregunta o para que pase un poquito el tiempo hasta que retomemos en unos instantes, digamos, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? He sido medianamente claro, espero haberlo sido. Si no, ahora seguimos y retomo algunas cositas cuando retomamos la conexión, digamos. Pero fue una pregunta yo. Sí, ¿Subiste la clase anterior a la plataforma?